Hola, hola, bienvenidas una vez más a Conversaciones Vivas, conversaciones que toda mujer debería de escuchar. Esta vez estamos solo Rox y yo. Esta Rebeca no pudo estar, pero le mandamos un saludo y va a estar próximamente ya con nosotros. Saluda. Sí, buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes con un nuevo tema que esperamos que sea de mucha bendición para todos los que nos van a escuchar. Y yo soy Ale Solís, por si no les he dicho. Sí. Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando del rechazo. Un Ujú. tema bastante, creo yo, común, Sí, como que todas las personas hemos sufrido rechazo, em, pero, pero que vamos a estar desarrollando este tema según nuestras experiencias. No somos expertas, pero ahí le hacemos, le investigamos un poquito y pues para lo que te eh, podamos ayudar. Vamos a comenzar. ¿Puedes sí, definir qué es rechazo? rechazo. Pues según el diccionario tan ayudador, dice es la acción de rechazar, ¿no? Pero ¿qué entendemos como rechazo? Es la acción de alejar algo de ti, de no dejar que se acerque, de no permitir que esté cerca. Es una oposición, una negativa, una negación, un dice Resistencia. una resistencia a aceptar algo. Eso es básicamente lo que es el rechazo, ¿no? Como querer que te den algo y tú decir no, una negativa. Y como decías, es algo muy común, pero creo que a veces, como muchos temas, no nos damos el tiempo de hablarlo, no nos damos el tiempo de identificarlo y de procesarlo. Y a veces, sobre todo, de identificarlo en nosotros y ver si nos está afectando y cómo podemos lidiar con eso tal vez, ¿no? Y cómo identificar también si eso está en mí y si me está causando problemas. Algo que a mí me pasó, perdón, algo que a mí me pasó cuando la semana pasada se dijo, vamos a hablar del rechazo. Fue un tema como que me incomodó, pero me resonó, pero dije, o sea, estoy consciente de varias etapas de mi vida en las que sufrí rechazo y pues cómo lo afronté, pero no tenía yo idea como de la teoría de lo que era el rechazo, todo. Entonces me puse a investigar y dije, ah, caray, tengo más síntomas de lo que pensé. Ujú. Entonces, investigando, pude darme cuenta que la mayoría de personas en el mundo es una de las primeras heridas que se le conocen como las heridas de la infancia, ¿no? Digo, Ujú. del alma, perdón. Eh, y es una de las primeras que pasamos a experimentar, que ya sea como de parte de nuestros papás o de nuestros cuidadores principales, a lo mejor intencional o sin alguna intención, sufrimos y nos sentimos rechazados. Rechazados. Y cómo es que hicieron un estudio y dijeron que sin importar raza, em, economía o lugar del mundo en el que estés, los niños tienden a actuar de la misma manera al recibir el rechazo. Entonces, a mí se me hizo muy interesante y me puse a investigar y ándale que me encuentro con que tengo como en la listita todo, Ujú. todo de palomita. Pero, ¿tú qué? ¿Tú qué Pue- has investigado o qué has visto? Pues uno empieza, creo que, a entender eso cuando empiezas a informarte, porque esa es una de las cosas que a veces culturalmente no tenemos. No tenemos la tendencia a investigar, a, a estudiar, a informarnos. Por ejemplo, si te dijeran, ay, no, es que tal vez necesitas ir al psicólogo para ver, no, Conocerte. conocerte y tú, ay, ni que estuviera loca. O sea, lo tomamos como una ofensa a veces el hecho de decir, pues chécate, ¿no? Y tratamos de evitar esos temas. Pero sí, creo que esa es una de las primeras heridas que nosotros recibimos desde la infancia, porque a veces es muy inconsciente. Por ejemplo, ponte este panorama, está la mamá lavando los trastes y está pensando en que tiene que hacer la comida porque este, vienen a comer y X y Z, tiene un niño pequeño en la casa, este niño pequeño necesita su atención, empieza a llorar, quiere que lo abrace, pero la mamá está tan centrada en
que tengo que hacer estos quehaceres, que son labor diaria, ¿no? Y el niño, al no obtener esa atención de mamá, ¿qué es lo que pasa en su pequeño corazón? Se siente rechazado. Y no es algo que están haciendo consciente. Y bueno, que la mamá no hace conscientemente. Y el niño tampoco se pone a razonar, ¿no? De decir, mira, me está rechazando y que no sé qué. Sino son reacciones automáticas del cerebro. Para el niño en su primera etapa es, estoy llorando, no me abrazan. Es inmediatamente el cerebro lo interpreta como rechazo. Y estaba escuchando algo que me llamó mucho la atención, que el rechazo produce en nosotros el mismo dolor que si te dieran un golpe. Sí, eso también lo leí. Me sorprendí de pensar, ¿no? En el hecho de que te rechazan y sí es cierto, te duele como si te hubieran golpeado, incluso a veces hasta más. A mí me ha pasado el pensamiento, ¿no? De, por ejemplo, que alguien te rechaza y dices tú, mejor pégame, ¿no? O sea, que no es bueno, pero a veces el dolor es tan intenso que tú dijeras, prefiero un golpe, no sé, en la piel porque me dolería menos. Ándale, el dolor del golpe es pasajero, pero el dolor del rechazo es una constante en nuestra mente. Exacto. No encontramos pues paz. Sí, no es como que te vas a tomar un Tylenol y el dolor se va a quitar. No, no es como que te sana colita de rana y se te va a ir. No, es un dolor que está ahí presente todo el tiempo. Entonces, cuando somos chiquitos y vivimos ese constante de que mamá está ocupada, de que mamá esté haciendo otras cosas, o la persona que está a cargo de tu cuidado, ¿no? No está supliendo tu necesidad afectiva, nosotros vamos creando esa herida de rechazo. Y conforme vamos creciendo somos más conscientes. Y una de las cosas que estábamos platicando, que cuando ya eres un poco más grandecito y tienes ese rechazo de parte de tus padres, tu cerebro lo que hace es enfocarte en otras actividades, como para suprimir el sentimiento, para suprimir la necesidad del afecto de tus padres, te enfocas en hacer otra cosa. Por eso una de las cuestiones de la herida de rechazo es el que uno se trata de ser autosuficiente, como que no quieres ayuda, que tú quieres hacer las cosas tú solo, porque no te quieres involucrar con otras personas. Tiendes tú a poner como una barrera para que las personas no se te aproximen demasiado. Entonces... Y también estaba viendo que en los primeros años, cuando estamos creciendo, es imposible que un niño vea algo mal en sus padres. Entonces, ese rechazo lo trasladan a rechazar, a decir, algo malo hay en mí. Por eso mis papás no hacen lo que no me atienden. Ándale, no me atienden como deberían. Y ahorita les voy a leer una lista de las cosas que encontré es que no son síntomas, sino son comportamientos o defensas, ¿cómo se dice? Manifestaciones de vida, yo creo. Sí, manifestaciones pues del rechazo que has vivido más bien. Entonces, se los voy a leer y luego a partir de eso vamos a tomar algo nosotros y vamos a dar un ejemplo de lo que hemos vivido con el rechazo, si te puedes identificar para, pues, nosotros no somos profesionales, este podcast nació pues del corazón para poder hablar a las mujeres y que puedan conocerse y a lo mejor no es algo que tienes como en mi caso, que yo sabía que existía el rechazo en mi vida, pero no de esta forma tan profunda como tú dices, como cuando te informas. Entonces, esta es una pequeña lista de pues actitudes o cosas que tendemos a hacer cuando nos sentimos rechazados desde chiquitos. Dice, es hostilidad, agresión, falta de respuesta emocional, baja autoestima, autoeficiencia, percepción negativa del mundo y dependencia inmadura, que se explica como exceso o reclamo de aceptación. Independencia defensiva, que es evitación de cualquier signo de afecto o aceptación de otros, y bajo sentido de competencia o autosuficiencia. Esta es la lista. En mi caso, lo que yo
reconocí así instantáneamente fue bajo sentido de competencia. El hecho de estar aquí sentada hoy, creo que crea, como despierta una gran inseguridad en mí de que las personas me vean hablar y luego que digan, ¿esa de qué sabe? O sea, Ujú. ¿para qué anda haciendo eso? Eso a mí pues me mueve mucho. Te Ta- causa conflicto, ¿no? sí, me causa mucho conflicto. Pero creo que a lo largo de mi vida, creo que el tema del rechazo es un tema, mm, puede decirse superado, a lo mejor, porque he pasado muchas cosas donde he estado así fuertemente confrontada con que me rechacen y lo he aprendido a aceptar, pero es que yo en mi caso lo he aceptado porque tengo a Dios, es que yo no encuentro, o sea, yo sí puedo leerte o decirte, búscale, infórmate, sí, pero mi experiencia ha sido de verdad muy de lloro con Dios y digo, mira, estos que me quieren hacer esto, otro, y dentro de esa oración y el paso del día, de verdad existe una revelación en mí que me dice, yo te amo, o Ujú. sea, ¿qué te va a pasar si los demás te quieren o no? No Nada. pasa nada. Entonces, yo en sí no sé cómo explicarlo como que fui a terapia y todo, no. O sea, fueron momentos muy difíciles de mi vida donde Dios me iluminó en el momento que tenía que haberme iluminado para de verdad aceptarme, aceptar a las personas y aceptar el rechazo. Es que es algo muy, como dijimos, muy difícil, muy doloroso y muy complicado y a veces no lo razonamos, solamente sentimos el dolor, nos sentimos mal y uno de los peligros que nosotros corremos es el encerrarnos en ese dolor y Ujú. estarle como con esos pensamientos obsesivos, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es el ruido. Exacto, y entonces estás hiriéndote cada vez más con eso del rechazo, porque también para mí, ¿no? El rechazo es algo muy presente, es algo que ha estado todo el tiempo y tal vez en mucho tiempo de mi vida yo no me di cuenta. Hasta después, cuando a veces ves las consecuencias, cuando a veces tu vida explota de la nada y de repente empiezas como decías el otro día, a recoger los pedacitos y cuando estás juntando los pedacitos es que empiezas a darte cuenta, pues tenía esto, pues tenía aquello, ¿no? Sí. Y yo creo que es en esa explosión donde yo entro a darme cuenta que yo traigo una herida de rechazo Ujú. desde muy, muy, muy chiquita, ¿no? La ausencia de papá, que papá me haya abandonado y como tú dijiste, no vemos algo malo en nuestros cuidadores. La cuestión es, ¿por qué me abandonó? ¿Qué de malo tengo? Sí. O sea, ¿qué hay en mí que me abandonan? Y tú crees es algo que yo puedo identificar mucho en mí de esa herida de rechazo es el nunca sentirme suficiente. Ujú. Entonces, cuando tú centras en una relación de amistad, una relación de pareja, como mamá, en cualquier ámbito de tu vida, nunca te sientes suficiente. Sientes que nunca das la talla. Y hay algún conflicto y inmediatamente es que yo no fui suficiente, es que yo no tengo lo que se necesita, es que algo está mal conmigo, es que hice algo malo y entonces tú empiezas como a echarte la culpa siempre, a atacarte siempre, de decir, ¿qué está mal en mí? ¿Qué está mal en mí? Y tú vas por la vida pensando que hay algo malo en ti. Y, y tienes que entrar en esa conciencia, como dices, Dios te ayuda mucho porque cuando lees su palabra y entonces tú te das cuenta de todas las cosas que Él dice, de todo lo que Él hizo, empiezas a darte cuenta, o sea, hay un Dios que me ama tal y cual soy. No, y es psicología pura. Es que Sí. muchos desacreditan la palabra de Dios como tonterías o Pero mentiras o no, exageraciones y te pones y comparas lo que dice estudios psicológicos exacto. con lo que Dios quiere que tú hagas o que creas de ti más bien. Y te das cuenta que es muy similar Sí, todo lo que nos enseña. sí, que de hecho hay una de las cosas que el rechazo provoca en ti es mucha ansiedad. Sí. Porque siempre tienes ansiedad de que lo vas a hacer mal, de que, por ejemplo, estar aquí, ¿no? Uno ya se siente juzgado
o sea, nos van a juzgar y qué van a decir de nosotros. Y entonces estás en una ansiedad constante. Y está un estudio científico donde dice que la misma zona del cerebro que se encarga de la ansiedad es la que se activa cuando uno está en acción de gracias. Una de las cosas que Dios nos manda más es Ser dar agradecido. gracias, sean agradecidos, agradezcan en todo tiempo, entren a su casa con acción de gracias. Y una de las cosas que yo descubrí en este tiempo con un texto bíblico específico que dice, pon toda tu ansiedad sobre mí porque tengo cuidado de ti. Yo empecé con eso, decirle, Dios, toda mi ansiedad la pongo sobre ti porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y a hacer esto de darle gracias siempre. Gracias por esto, gracias por el otro, gracias por aquello. Siempre dar gracias. Y eso parece que no, pero te cambia. Empieza a cambiar tu perspectiva, empieza a cambiar tu manera de ver la vida, porque incluso en la vida adulta, esta herida de rechazo, haz de cuenta que son como unos lentes. Entonces tú vas viendo la vida con los lentes del rechazo. Y pongamos un ejemplo, no, pues ahorita Rebe no está, pero digamos que viene una persona y te ofrece bueno, que yo te ofrezco un chocolate y tú me dices, ay, no, gracias, estoy bien. Pero luego viene otra persona y te ofrece una galleta y tú, ay, muchas gracias, y agarras la galleta. Entonces, a través de mis lentes de rechazo, automáticamente yo interpreto esa situación como que me rechazó. A ella sí le agarró la galleta, pero a mí no. Es que yo no le caigo bien, es que nomás me dice que le caigo bien, pero no es cierto. Y y ya empiezo a poner como una historia. ¿Sí me entiendes? Me Sí. empiezo a inventar una historia que tal vez nada más tú no querías chocolate en ese rato, pero la galleta sí se te antojó. O sea, no hay más allá. Pero con los lentes de rechazo, o sea, yo empiezo a ver toda una obra de teatro. ¿Y qué sucede? Yo me amargo la vida. Sí, y tu ansiedad al límite, y entonces esto crees que yo no soy suficiente, Sí, te empiezas a ver pues mal, mal. fea, Sí. que en mi caso sí pasó mucho desde muy chiquita también. Hashtag sin papá. Parece que es, Así, sí, mira, mi papá sí estuvo, pero muy, ¿cómo se dice? ausente. Sí, muy ausente, muy cuando quería, pues. Entonces, esto creó pues mucha inseguridad en mí, Ujú. ahora que lo creo, porque déjenme les digo que yo hace, como el año pasado, tuve un año bastante duro mentalmente, porque pues, todos me veían bien, pero dentro de mi mente había caos. Ujú. Y una de las cosas que me resonó mucho fue el que todo el tiempo me sentía incompetente en todo lo que hacía. Em, Tanto cuando yo canto, entonces para cantar me sentía que era un fracaso. Cuido a mis hijos, un fracaso. Como esposa, un fracaso. Decía yo, Ujú. ¿En qué soy buena? sí, ¿qué ¿Qué hago hago? bien? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo como dar el ancho? Pero es que en veces siento yo en mi historia de vida que yo fui al psicólogo. Sí, pues me funcionó en el momento que lo necesité, pero era como que no es esto no me gusta tanto, pues, o no sé. Ujú. No sé, pero volviendo a lo de cómo me sentía del rechazo, hace apenas unos meses, de verdad, de manera, es que no sé cómo decirles, es que es de manera como mística a lo mejor para Ujú. ustedes, para mí no, o sea, sentí eso. Toda mi vida quise ser aceptada por mi papá. Toda mi vida quise verme como que yo era lo más importante para él y nunca lo logré a lo mejor de la manera en que yo quería o que yo lo necesitaba. Pero estaba orando y le dije, papá, pues, ¿qué tengo? O sea, y de ahí fue como se me prendió el foco, a lo mejor, que dije, o sea, toda mi vida he querido ser aceptada por mi papá y todo el tiempo no he sido aceptada como yo Ujú. quisiera, pues, que él lo hiciera. Entonces, de ahí comenzó como una liberación, puedo decir, como de verdad de forma adulta a cuestionar todo lo que él había hecho y aplaudir lo que hizo bueno y pues Perdonar tal vez lo que hizo mal, ¿no? exacto, perdonar lo que hizo mal.
Entonces empezó pues, no sé, es que es algo, Tal vez como una sanación. sí, es que, mira, yo peleo mucho así con la misticidad y todo este rollo, pero es que le platicaba a una amiga, es que yo todo lo que sé, de verdad, lo que he aprendido de cosas, me las ha enseñado Dios. O sea, a lo mejor no viene y me dice, oye, Alejandra, aprende esto. No, pero como me abre los ojos en el momento Adecuado. exacto. Y luego ya después de ahí busco información y respalda absolutamente todo lo que él me mostró, me enseñó. Es que son pensamientos, no sé, a lo mejor van a creer que estoy loca. Mira, ¿ves? Es que Es eso. este sentido de incompetencia que tengo, pero lo único que quiero que sepan es que son aceptadas pues por Dios. Ujú. Y para mí ha sido el que me ha como sanado este tema del rechazo. También en mi vida viví un momento donde mucha gente me rechazó, o sea, de que yo entraba a un lugar y todos me veían así feo y de verdad bien crudo, porque de quererme mucho no me quisieron nada. Y bien feo, y yo lo sufrí, pero yo tomé como el otro lado de, si me quieren ver, aquí estoy. Pero en esa actitud que yo tomé, Dios de verdad estuvo conmigo y yo siento que hasta se reía de mí y me decía, ay, mija, estás bien mal. Y dentro de ese momento, de ese lapso que pasó, yo aprendí a amar a las personas. ¿Cómo? Es que no tengo otra explicación. O sea, es Dios. Los perdoné, los acepté que no me quisieran y luego Ujú. después me quisieron. ¡Qué bueno! Y ya no me movió nada. Entonces, darles un tip para que sanen el rechazo, pues no tengo. Busquen a Dios. No, yo creo que también tiene mucho que ver con el perdón. Sí. Tiene mucho que ver con el perdón. A mí en mi caso, por ejemplo, ¿no? Con mi papá, como decían, papás ausentes, no solamente a veces que están ausentes físicamente, pero a veces están emocionalmente ausentes, ¿no? Ujú, Como en el caso de mi papá que sufría de alcoholismo. ujú. Entonces, por causa de su trabajo, estaba físicamente ausente de la casa por 2, 3, 4, 5 días. Y llegaba borracho. Entonces, llegaba borracho a la casa, estaba 2, 3 días, pero emocionalmente estaba ausente. Entonces, era una persona a la cual no tenías un acceso. Y para mí era, como tú dices, ¿no? Ese deseo de aceptación, ese deseo de sentirte querido por papá, ese deseo de sentirte querido por tus cuidadores, ¿no? O mi mamá, que estaba todo el tiempo en casa, pero por lo general siempre estaba preocupada, siempre estaba con la cabeza en que no hay dinero, en que hay que cuidar a los chiquillos, que hay que darles de comer, que hay que vestirlos, que tienen que ir a la escuela. Entonces, para tus necesidades emocionales o para nuestras necesidades emocionales no estaba. Físicamente estaba, pero emocionalmente no estaba. Entonces uno crece con esa sed, con esa necesidad de sentirte aceptado y no, o sea, y no lo tienes. Entonces, ahora ya de grande, cuando yo recuerdo, ¿no? Y empiezo a pensar a mi mamá, cómo la veía. Y una de las cosas que yo digo es moverse y ver en compasión. De decir, pues, pobre de mi mamá, porque pues ella en su entendimiento nos quería dar de comer, quería vestirnos, quería que nosotros viviéramos lo mejor posible. Y era una frustración para ella no poder hacerlo. Y tampoco tenía las herramientas para poder lidiar con sus Sí, emociones. claro. No tenía el entendimiento, el conocimiento para canalizar su frustración, para canalizar su enojo y pues siempre explotaba, ¿no? No estaba disponible emocionalmente para un niño que estaba llorando o para un niño sensible o para un niño este, emocionalmente débil, por decirlo así, ¿no? En que estamos en etapas de que me picó un zancudo, ¿no? Sí, Y ya que sé. quieres que te apapachen y pues mamá no está ahí para apapachar porque tiene cosas más importantes en qué pensar, ¿no? De qué preocuparse. Entonces para mí fue eso de pensar en mi mamá, de decir, pues, pobre, ¿no? Porque no tenía las herramientas, ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía
y sentir esa compasión por ella y tratar de perdonarla y al mismo tiempo pensar en mí como una niña pequeña y decir, no había nada malo en ti. Y a veces yo solita me hablo, ¿no? Y me digo, mija, no había, Ay, o sea, decir, mija, no sí. había nada malo en ti. A ti no te faltaba nada, o sea, tú no tenías nada, nada malo, no había nada quebrado contigo. Tú estabas bien, eras suficiente, eras perfecta tal cual eras. Entonces la reacción de tu mami no tenía que ver contigo. Tú la interpretaste como tú. Y me gusta lo que hacía un psicólogo, resignificar lo que Resignificar. pasó. Entonces le das un nuevo significado, decir, mamá estaba en una situación difícil, comprender su dolor. Mi mami estaba Sí. en dolor. Y entonces digo, en mí no estaba el mal. Era una situación de vida que le tocó pasar y pues desafortunadamente nos hizo daño. Pero en este momento yo puedo sanar esa herida de decir, no era tu culpa. Me hablo a mí mismo, a mí misma y me digo, mija, no era tu culpa. O sea, no era tu culpa, la cosa no era contigo. Y abrazas también a tu Sí, mamá porque dices, sí, ella hizo lo mejor que pudo exacto. con lo que tuvo. A mí también me pasa igual con mi mamá. O Y sea, sí, y con papá también la misma cosa, ¿no? De tratar de identificar la forma en que él le tocó vivir de niño. Entonces yo sé poquito de su historia, sé la violencia en la que él vivió, sé el abandono en el que él vivió y también sentir esa compasión de decir, pues también a papá le fue de la fregada. O sea, pobrecito, él sufrió violencia doméstica y de niño también sufrió violencia. Y la manera de él enfrentar su vida adulta, pues fue a través del alcohol. ¿no? O Y sea, hizo lo mejor, hizo un mejor papel de papá que exacto. el que a él le tocó Sí, porque él tener. lo que él decía, ¿no? De que a él lo golpeaban tanto que él decidió que a nosotros de hijos no nos iba a golpear. Entonces se fue a un extremo de no involucrarse emocionalmente de ninguna manera con nosotros. O sea, así como que sí son mis hijos, pero aquí, ¿no? Ahí O sea, estoy solo. se hizo como evitativo, ¿no? Evitó la Mm, responsabilidad, evitó el afecto, evitó todo lo que conllevaba tener hijos. pues a lo mejor interpretó que tener una relación más cercana era tener que llegar a los golpes y él quiere evitar eso, ¿no? Pues tal vez, no puedo decir cómo él interpretó la relación con sus Ajá, padres, sí, tienes solamente razón. sé que fue una relación violenta que él no quiso repetir. Y creo que dentro de sus herramientas, de su manera de pensar, en su ignorancia, hizo lo mejor que pudo. Y yo creo que su propio dolor trató de ahogarlo en el alcohol, pero también le afectó en muchos aspectos, porque se desentendió de su familia. Y eso como consecuencia, pues también afectó a mi mamá y al afectar a mi mamá, pues afecta a toda la familia. Y creo que muchos de nosotros venimos de ese tipo de familias disfuncionales. Y, y creo que no vamos a llegar a ningún lado siendo adultos culpando a nuestros padres de lo que ahora somos. Sí, Si me vivo la vida en modo víctima y es que es culpa de papá, es culpa de mamá, es culpa, no vas a llegar a ningún lado. Creo que llega un punto en la vida donde uno se tiene que hacer responsable de uno mismo. sí, eso te quería O decir. sea, ahora yo soy responsable de mí, yo soy responsable de mi sanidad, yo soy responsable de saber qué está pasando conmigo, ¿no? Como en este caso, digo, voy por la vida con estos lentes de rechazo y a donde quiera que voy, veo rechazo. Sí, uno es un Un par de rechazo. personas están hablando ahí, seguro que están hablando de mí, Y seguro que están sí. hablando de mí. O que pasas por la calle y ya todos me están viendo y caminas hasta chueco para que no te Sí, vean. así todo Sí. encogido, ¿verdad? Porque te sientes rechazado, te sientes juzgado, sientes que hay algo mal contigo, o sea, como si fueras un ser humano defectuoso caminando por la tierra y que todo el mundo puede ver lo defectuoso, deformado que estás. Sí, no es así. Y no es así, es solo una percepción de nuestra mente a través del rechazo. Sí. Yo también te quería decir eso de, a mí lo que sanó mi corazón fue, y esto sí lo escuché de un psicólogo, que dice, am, eres adulta, puedes tomar en tus manos esto que sientes, o sea, ya puedes hacerte cargo de lo que sientes. Exacto. Entonces, a mí sí como que pues me ayudó mucho el decir, "Ah, soy adulta, ya no estoy bajo, pues eso
La responsabilidad o el cuidado de tus padres, ¿no? Ándale, es que no sé, es que no, de verdad no sé qué era lo que sentía que me hacía como estar yo todo el tiempo justificaba a mi papá de lo que Ujú. había hecho. Y hubo un tiempo acá, entonces yo empecé a como cuestionar y me sentía mal de cuestionar. Entonces ya em, escuchando, eh, entendí que es bueno cuestionar todo, es bueno Ujú. perdonar y también como ver lo bueno de la persona, ver lo malo de la persona y pues perdonar y ya tú decidir si quieres como tener una relación ¿O no? con o con él o no. Y a mí eso creo que ahora cuestiono todo lo que hizo, pero no desde, ay, me hiciste, no, ya soy adulta, ya soy responsable, ya sé, él de alguna manera me enseñó lo que quería y lo que no quería hacer. Ujú. Entonces, llegar a ese punto de lograr ver lo bueno en las personas, aunque también veas lo malo, creo que es algo que te ayuda también a lidiar con Con el el rechazo. rechazo. Y otra de las cosas, uno de los efectos del rechazo, ya bien rápido porque es tiempo, Sí. cómo se manifiesta hacia nosotros mismos. Porque nosotros también vivimos en un constante rechazo. Sí. Rechazamos nuestro cuerpo, rechazamos nuestra manera de hablar, rechazamos nuestra manera de pensar. Estamos en un constante rechazo, ¿no? El hecho de decir, ay, voy a hablar enfrente de la gente y yo sola me estoy machacando por dentro. Y eso es otra de las cosas que yo aprendí, ¿no? De que tienes que ser, ahora puedes ser el adulto que tu niño necesitó. Mm, Y tú ahora puedes enseñarle a ese niño, porque es una de las cosas que nos dicen, ese niño siempre va a estar dentro de ti. Ese niño que fuiste un día siempre va a estar dentro de ti. Y ahora tú puedes ser ese adulto para ese niño. ¿Y cómo lo eres? Amándote, amándote, apapachándote, aceptándote. O sea, todo siendo eso, amoroso sí, contigo todo mismo. eso que tú deseaste que un día tu papá, tu mamá, tu cuidador, te diera, dátelo ahora. Es algo que te tienes que dar ahora, porque si tú, al nosotros rechazarnos, estamos perpetuando ese rechazo Sí. y nos estamos hiriendo todo el tiempo. Eso es algo que yo aprendí, que me gustó mucho cuando entendí eso de que ahora yo soy el adulto que ese niño necesitó, pues me voy a apapachar, me voy a apapachar, me voy a querer, me voy a cuidar, porque yo era muy negativa conmigo y todavía tengo unos sesgos de negatividad, pero yo era muy mala conmigo. Yo Sí. siempre me decía cosas muy feas, me hablaba muy feo. Hasta que empecé a comprender todo eso, dije, no, ahora yo soy el adulto que mi niño, que mi ser niño necesitó, ahora yo me voy a cuidar como yo quise que me cuidara. Yo me voy a apapachar, me voy a dar el tiempo, me voy a abrazar y si estoy triste, yo sola me voy a consolar y me voy a hablar bonito. Y porque no podemos depender de otras personas para que nos hagan sentir bien, porque ellos traen sus propias heridas, ellos traen sus propios dolores, ellos traen sus propios este, manifestaciones Su de propia rechazo. forma de ver la vida, Exacto, sus todos, propios lentes. sí, sus propios lentes. Entonces ahora yo tengo que ser lo que un día quise que fueran conmigo. Y cuando tú empiezas a sanar y tú empiezas a mejorar, creo que es cuando puedes ayudar a otros y vives mejor porque ahora pasan situaciones y ya no o sea, ya no te apropias de ellas como que, lo dijo por mí, Sí. lo dijo por mí, o sea, no eres el centro del universo, sí, o Sí, sea, no todo el mundo está pensando en hacerte algo o que exacto. todo se trata de ti. Y algo que dice mucho Rebe, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Eso también me ayudó. O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar al hacer el podcast? ¿Qué es lo peor que pueda pasar al arriesgarme? Sí. Y ya lo pones en perspectiva y dices, pues, nomás que hablen mal de mí, pues, ¿qué? Y luego lo ves en tu lista, no, superado, check, ni modo. Sí, Entendida estoy de que no a todos les voy a caer bien, no todos me van a querer y está bien. O sea, ujú, no sí, existe ese conflicto hoy en día por ser aceptada. Más porque te bien, aceptas tú misma, ¿no? sí, Te aceptas tú misma, te amas tú misma y ya lo que viene de otras pues medio, personas, medio. De sí, repente no. ya sé. Estamos en esa batalla, pero a lo que Sí, voy es que cuando tú tienes esa aceptación, ese amor propio, el amor que viene de otras personas es un plus. Y si no llega,
pues tampoco te vas a morir, ¿cierto? Va a estar bien. Vamos a estar bien. Bueno, llegamos a nuestro final. Espero y te haya ayudado. Espero que esto te haga cuestionarte si de verdad eh, has manejado una vida llena de rechazo y que en todos lados ves rechazo. Lo único, nuestra intención es aquí es abrir temas que hemos vivido, que hemos experimentado y cómo los hemos pasado o cómo todavía no los pasamos, porque pues, estamos en el camino, exacto. Entonces, esperemos te haya ayudado, haya sido de bendición. Nos vemos a la próxima y fue un gusto estar contigo. Y ya no solamente para cerrar, el hecho de abrir estos temas también es el que busques ayuda si la necesitas, que busques más información y que esto sea como ese primer paso para abrir un camino de buscar sanación, de buscar ayuda. Entonces, este es como la puerta, ¿no? Y tú decides si entras y buscas toda la ayuda, toda la información y todo lo que tú necesites para mejorar tu vida. Al final es un trabajo personal. Y pues un gusto estar acá y que Dios les bendiga. Sigo poniendo las redes sociales abajo para que nos sigan y estén en esta comunidad. Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros por medio de las redes sociales. Hasta luego. Bye.